Amados hermanos en Cristo Jesús, en esta hora quiero compartir con ustedes un estudio que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace ya algún tiempo y que me gustaría que ustedes lo escuchen y ustedes lo estudien y ustedes saquen sus propias conclusiones para que nosotros podamos ser instrumento en las manos del Señor y que podamos compartir con ustedes las verdades que la palabra de Dios tiene para nosotros. Al estudio le llamo la maldición de la ley y las costumbres, estudiando desde la gracia, la ley y las costumbres. En el libro de Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En Hebreos 11:1 nos dice la palabra, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 14:23 nos dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La obra redentora que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, Dios nos la da como un regalo. El regalo que nos da Dios, debemos aceptar todo el regalo que nos da Dios, no dudando de todo lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque debemos estar convencidos de que todo lo que nos dice Dios es verdad. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Amén. Entonces, si nosotros dudamos, entonces, conforme lo que nos dice la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 7 nos dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esto es para aquellos que llegan a dudar de la palabra de Dios. Ahora bien, la fe es la certeza, la seguridad, la absoluta confianza de que lo que Dios dice en su palabra es verdad, y el que duda no tiene fe. Nuestra fe es creer a Dios y el Evangelio todo es a través de la fe. La ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea que la ley es por obras. Si creemos a Dios, Él nos da la salvación por medio del Señor Jesucristo, sin dudar. Conforme a lo que nos dice Romanos 10, versículos del 8 al 11. Somos salvos creyendo y confesando a Jesucristo como el Señor y como el Verbo de Dios que murió en la cruz del Calvario y que Él resucitó de los muertos y que por Él seremos salvos. Porque por el poder de Dios Cristo resucitó y porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues todo el que en Él creyere
no será avergonzado. La salvación la obtenemos por la fe, esto es, por creer a Dios en su palabra. Cuando dudamos o creemos algo diferente de lo que Dios dice, se acabó la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que debemos estar absolutamente seguros de que lo que dice la palabra del Señor, así es, sin dudar ni un ápice, aunque no lo veamos. Por eso es que nosotros esperamos recibir lo que Dios nos dice que vamos a recibir, en este caso la salvación. Y aunque no la veamos ahorita, debemos estar plenamente convencidos de que así es. Dios dio al pueblo de Israel la ley a través de ordenanzas para que a través de ella pudieran entrar los israelitas a la tierra prometida. De los que salieron de Egipto, pocos pudieron entrar a la tierra prometida. La mayoría de los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Solo 2 personas pudieron entrar a la tierra prometida, Josué y Caleb. La promesa de Dios al pueblo de Israel fue una promesa terrenal, o sea, de entrar a la tierra prometida. La promesa de Dios a través del Señor Jesucristo es una promesa espiritual, celestial, y esta promesa se obtiene por fe, no por obras, porque la ley dice, el que haga tal o cual cosa obtendrá tal cosa. O sea que es por obras, y si es por obras ya no es por fe. Si nosotros hacemos las cosas, debemos hacerlas por fe, creyendo a Dios. El profeta Isaías dice en Isaías 5:24, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. O sea que aquí está señalado por el profeta Isaías la ley que Dios le dio al pueblo de Israel y la palabra del Mesías que vino a traer a su pueblo, pero su pueblo no le conoció, no lo creyó y lo crucificaron. En Hebreos capítulo 7, 8, 9 y 10, el Señor habla del sacerdocio de Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec, y termina el capítulo 10 diciendo, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. En el capítulo 8 de Hebreos, al decir, un nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y el que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esto es la ley. A través del Señor Jesucristo nos dio la salvación, nos redimió de la maldición de la ley. Esto está señalado en Gálatas 3, versículo 37. El cristiano debe andar por fe, creyendo a Dios, sin dudar nada, como Abraham, quien no dudó de la promesa de Dios con incredulidad, sino que se fortaleció en fe de la promesa de Dios, dando gloria a Dios
conforme nos dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que le había prometido. En el verso 22 nos dice eso, y en Romanos 3, 20 al 22 nos dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así también el cristiano debe creer a Dios, porque si duda, conforme nos dice Santiago 1, 6 y 7, no recibirá cosa alguna de Dios. Si perseveramos en la fe hasta el fin, obtendremos el fin de la fe, que es la salvación de nuestras almas. Ahora bien, mucha gente apostata de la fe y lo hacen consciente o inconscientemente. ¿Pero qué es apostatar de la fe? La respuesta es dejar de creer lo que dice Dios, ya sea añadiendo preceptos de la ley o incorporando partes de la ley al Evangelio o de las costumbres de otros países o del pueblo judío, y toman como palabra de Dios esto como si estuviera en la palabra de Dios. O sea que hay predicadores que allegan al Evangelio muchas cosas de otras naciones, de Israel, costumbres, en fin, y lo agregan a la iglesia, y los hermanos que se congregan en esas iglesias deben de acatarlas como si fuese palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que al añadir estas cosas a la palabra de Dios, entonces están alterando la palabra de Dios y la gente empieza a actuar por obras. Y si es por obras, ya no es por fe. Cuando recibimos al Señor Jesucristo por fe y somos salvos, reconociendo al Señor Jesucristo como el Verbo de Dios hecho carne para justificarnos con el Padre a través de su sangre al llevar en la cruz nuestros pecados. Pero inmediatamente en las iglesias donde se congregan, después de ser salvos, los meten bajo la ley a los recién convertidos para vivir por obras, combinándolas con la fe, esto es, con la palabra de Dios. A continuación mencionaré algunas cargas a través de la ley de Moisés para que el creyente viva por ellas. Esto es, así se las hacen creer o así se las señalan en las iglesias donde se congregan. Primero que nada tenemos, por decir algo, los 10 mandamientos, que está en Éxodo 20. Luego tenemos el diezmo, que está en Deuteronomio 14, 22 y 23 y 26 del 1 al 19. Otra cosa que se establece en las iglesias es que la mujer no deberá usar ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer. Está en Deuteronomio 22:5. Luego, nuestro vestir no debe de ser con ropa de lana y lino juntamente. Esto está en Deuteronomio 22, 1 y 2. El séptimo día, que está en Éxodo 20, esto es el famoso sábado.
celebrar las fiestas judías. Está en Levítico 23, 1 y el 44. Éxodo 23, versículo 14 al 16. Las primicias está en Éxodo 23, 19. Hacer réplicas del arca de la alianza de madera en Éxodo 25, del 10 al 21. Candelero de oro en Éxodo 25, del 31 al 39. Altar de bronce, Éxodo 27, del 1 al 8. Purificación de la mujer después del parto, Levítico 12, del 1 al 8. Consagración de los primogénitos, Éxodo 12, del 1 al 2. Circuncisión de los niños, está en Levítico 12, 3. Sonar trompeta o cuerno, en Levítico 23, 24. Y así hay multitud de cosas que en las iglesias se van señalando, se van incorporando, y los que se congregan en ellas tienen que irlas obedeciendo. En Gálatas 3:10 nos dice la palabra: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. De igual manera, la palabra dice en Jeremías 10, versículos 2 y 3, así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad y contaminan. Las naciones aman al mundo y lo que hay en él, pero nosotros ya no somos del mundo, pues antes vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo su voluntad y la voluntad de los pensamientos, y éramos hijos de ira como los demás por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, del 1 al 9. Hoy en día las iglesias cristianas están llenas de doctrinas falsas, revolviendo y enseñando cosas que no están en los evangelios, ni en ninguna parte de los evangelios, ni del Nuevo Testamento. Y la gente ya no sabe a quién seguir, porque unos incorporan a la palabra de Dios la ley, sin considerar que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos ponderan de tal forma a Israel y sus costumbres, que muchas gentes se sienten judíos y quieren vivir como tales, practicando sus ritos y costumbres, olvidando que la palabra de Dios dice que ya no hay griego, ni judío, ni gentil, sino que ahora somos uno en Cristo, y que nuestra ciudadanía está en los cielos, pues tenemos una patria celestial, como nos dice Efesios 2, versículos del 13 al 19, y Filipenses 3, versículo 20. Tampoco debemos contaminarnos con pueblos que en medio de los cuales vivimos, pues todas las naciones sin excepción se han contaminado alejándose de Dios, aceptando la homosexualidad, el lesbianismo, abortos, idolatría, hechicería, sexo con animales o con menores de edad, y sobre todo niegan la existencia de Dios, y muchos cristianos apostatan de la fe siguiendo doctrina de demonios.
tal y como nos dice 1 Timoteo 4:1. Ahora bien, ¿qué es apostatar de la fe? Es dejar de creer lo que dice Dios en su palabra, pero muchos aceptan lo que dice el hombre y no hacen caso de lo que dice Dios, como nos lo establece Romanos 2:8. Hoy en día existen tantos predicadores que aparentemente conocen tanto de la palabra de Dios y se ven tan espirituales que están engañando a la iglesia en forma masiva. Y hacen que se aparte de la verdad, como dice Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Señor dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, siendo que el pueblo debe ser enseñado por Dios directamente mediante su palabra, a través de su Santo Espíritu. Juan capítulo 6, versículo 45, y Oseas 4:6, Isaías 5:13 nos hablan al respecto. El apóstol Pablo nos advierte que solo existe un evangelio, no hay otro. Si alguien quiere aumentar o quitar de la palabra, sea anatema o maldición. El que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Esto nos lo dice Gálatas 3, versículo 10. Son tiempos sumamente peligrosos y debemos sujetarnos absolutamente a la palabra de Dios y no hacer caso de lo que diga el hombre, porque la gracia se pierde si somos llevados a obedecer las obras de la ley, aunque sea solo una cosa de la ley. Gálatas 5:9 nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que, aunque sea un precepto de la ley, si estamos sujetos a él, estamos bajo maldición. ¿Qué significa lo que nos dice Gálatas 5, versículo 4? Nos dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Ahora bien, esto significa que cuando recibimos a Cristo, Él vino a vivir en nosotros, en nuestro corazón, y somos hechos templo de Dios, pues Él mora en ti. Recordemos que Dios no habita en templos hechos de manos, como dice Hechos 7:48, y 1 Corintios 3:16. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, Él permanece en nosotros y somos templos del Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios 6:19 y 2 Corintios 6:14-18 nos habla al respecto. Y si, como dice Gálatas 5:4, que hemos caído de la gracia, nos debemos entender que ya no estamos en la gracia que nos dio Dios, que nos regaló Dios. Nos caímos de la gracia, perdimos la salvación. Recuerda que por gracia somos salvos. Y si estás haciendo obras de la ley, ya no es por gracia. Y si estamos separados de Cristo y hemos caído de la gracia, estamos totalmente separados de Dios. Si te desligaste de Cristo, quiere decir que ya no hay relación entre Cristo y tú, y por consiguiente ya nada puedes hacer sin Él. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, nos dice eso al respecto. Desde la época de los apóstoles,
muchos querían que los apóstoles cumpliesen preceptos de la ley. Estos son enemigos del Evangelio de Cristo. Lo mismo ocurre hoy en día y sirven a los planes del enemigo que quiere mandarte al infierno. Pero tú tienes la solución. Escudriña la palabra y obedécela. Hazla tuya, ya que ella es la que da testimonio de Cristo. Créele a Dios, no al hombre, porque quien te da la salvación es Cristo a través de la gracia, que es un regalo. Y aunque el hombre se vea muy espiritual y llore, no tome las obras de la ley ni las costumbres de los pueblos, no sea que el que fuere, porque todos quieren separarte de la palabra de Dios y quitarte tu salvación. Si tú estás en una iglesia donde te ponen cargas de la ley o utilizan objetos que son de origen judío o costumbres de otros pueblos o de tu propia nación, salte de ahí. Pídele perdón a Dios y reconcíliate con Cristo. Lee tu palabra y créele todo lo que te diga ella, porque es Dios hablándote. Créele y pondrás por obra tu fe y tendrás asegurada tu salvación que te da Dios por creer en Él a través de su palabra. Pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cristo es el que salva y es el camino y es la vida. Amén, hermanos, que Dios les bendiga.